Bienvenidos a todos a un nuevo ciclo de Liga News. Hoy tenemos el gusto, el placer de estar con Sebastián Onoco. Sebastián es mediador, especialista en Derecho Tributario y Procesal Civil, autor del libro Derecho Procesal Electrónico del Chaco, entre otras obras. Sebastián ha escrito un artículo sobre un tema muy interesante que ahora vamos a hablar. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Augusto? Un gusto estar acá con ustedes. Agradezco la invitación y te cuento un poco que el tema del cual hablamos en el paper que vos mencionás surge justamente porque al trabajar en la redacción de diariojudicial.com supimos, digamos, de la existencia de la medida que se había resuelto así. Entonces rápidamente me puse en contacto con el abogado que estuvo a cargo, digamos, del expediente, el doctor Roy, de la provincia de Tucumán, con el cual estuve hablando un poco y posteriormente se publicó una nota justamente en el diario con una entrevista al abogado donde un poco hablamos del tema. Y por lo interesante justamente del tema es que después decidí hacer un paper que se publicó justamente en Rubinzal Pulsoni, donde analizamos un poco más en profundidad, digamos, el caso en concreto. Muy bien. Sí, efectivamente, el tema que vamos a hablar hoy con Sebastián tiene que ver con el primer criptoembargo de la Argentina, un embargo que nos viene de la provincia de Tucumán, ¿no es cierto? Y entonces, qué mejor que entrevistar a un chaqueño que nos va a hablar, ¿no es cierto?, de un criptoembargo trabado en la provincia de Tucumán, así que esto es una charla, podríamos decir, casi federal. Entonces, Sebastián, a ver, ¿por qué no nos contás un poquito qué pasó acá? Hasta lo que diríamos, yo leí tu trabajo y esto se trata de un embargo trabado como consecuencia de un pagaré impago por $5.000 y donde el acreedor, enterado de que su deudor tiene, no sé, cuenta en alguna wallet o en exchange, intenta trabar un embargo. ¿Es así? Es así, efectivamente. Surgió a raíz de un caso muy conocido en las provincias del noroeste argentino. Había un grupo que habían ocurrido, digamos, ciertas supuestas estafas, donde se había defraudado, digamos, a un montón de consumidores que habían invertido en esta empresa. Y bueno, ahí se iniciaron acciones penales, hubo incluso detenidos. Y el abogado lo que me comentaba es que ellos intentaron ir por la vía civil para tratar de recuperar el crédito de uno de estos afectados, digamos, y cómo los que estaban detrás de esta asociación no tenían bienes registrables, digamos, no habían propiedades, no habían vehículos, no habían cuentas bancarias tradicionales. Entonces, supiendo, digamos, que existía, sabiendo, digamos, que había una cuenta en un exchange, entonces decidieron arriesgarse, digamos, y pedir lo que es el embargo sobre la cuenta del exchange. Entonces, lo iniciaron como un proceso ejecutivo normal, tradicional, para ejecutar pagarés, ya que esta empresa justamente otorgaba como garantía de las transacciones pagarés para posteriores cobros, digamos, si hubiera inconvenientes. Entonces ellos presentan el pagaré sin protesto, la jueza lo analiza y emite la resolución autorizando justamente el embargo de esta cuenta. Y vos en tu paper comentás, ¿no es cierto?, que bueno, la exchange es la firma Binance, ¿no es cierto?, donde notifican la traba del embargo, ¿no? Y un poco lo que vos planteás es el tema de, bueno, de la complejidad que hay, ¿no es cierto?, en trabar un embargo en este tipo de compañías que no suelen ser locales en muchas veces, sino que suelen ser internacionales y donde, ¿viste?, no hay una oficina física, sino que es todo virtual. Y ahí vos señalás un par de aspectos operativos y prácticos muy interesantes, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es tu mirada respecto de este aspecto, ¿no? Bueno, empezando por la resolución en sí, la misma fue muy escueta, digamos, no tuvo demasiado desarrollo, ni en la parte de los considerandos, no hubo un desarrollo respecto de qué hablamos cuando hablamos de exchange o qué hablamos cuando hablamos de criptoactivos. No se explicó nada de eso y tampoco se hace demasiadas especificaciones a la hora de concretar la medida.
sí se manda a embargar, digamos, las cuentas o los fondos que hubiera, tanto actuales como futuros, o que se liquiden a favor del deudor. Y solamente identifica al deudor con el nombre, el apellido y el quit, no brindando mayores datos que eso. Y con eso pretende, digamos, que se efectivice el embargo de lo que pudiera existir. Entonces surgen una serie de interrogantes de, primero, cómo notificar la medida, cómo concretar la medida, si existieran fondos fiduciarios es una cosa, si existieran criptoactivos es otra, cómo esa medida, perdón, ese cobro se va a efectivizar justamente en el expediente, y todo eso es un poco lo que se analizó, digamos, en el paper. Y bueno, entonces vamos a ir por parte, ¿no? ¿Cómo notificamos una medida cuando no tenemos oficial de justicia, no hay oficina? ¿Cómo se le ocurrió acá a la juez notificar este embargo, ¿no es cierto?, a una exchange como Binance? Bueno, en este caso, en realidad la solución viene por parte del letrado, que ofrece, digamos, que la notificación se haga a través de un correo electrónico de la empresa. Como es una compañía muy grande que trabaja en todo el mundo, que tiene a su vez como un ecosistema de múltiples empresas, y cada empresa a su vez tiene objetos sociales distintos, lo que puede ocurrir con este tipo de empresas es que por ahí se notifica a una y la misma remite a otra porque el objeto social no coincide con lo que se está pidiendo, entonces no puede responder. Entonces, para evitar este tipo de conflictos y a la vez evitar el dispendio de tiempo que sería hacer un exhorto a una empresa en el extranjero o hacer un oficio tradicional, entonces es que el abogado pretende que se notifique a través de un correo electrónico y ofrece una dirección de correo electrónico. En la medida efectivamente ordena que se notifique justamente en esa dirección. Es una dirección que figura en los términos y condiciones de la compañía, digamos, en su página, pero ahí también surgía una cuestión de que el correo electrónico, digamos, que se acompañó, era un correo que la empresa dedicaba exclusivamente para manejo de cuestiones de datos personales sobre los usuarios. Entonces surgían ciertos interrogantes de si efectivamente se iba a notificar o no, porque al ser compañías tan grandes no sabemos quién está detrás de ese correo específico que tiene un objeto específico, entonces podría ser un empleado o un grupo de empleados que, imagínate que es un correo electrónico que está publicado en la página, por lo tanto tiene acceso a todo el mundo, y además la empresa opera en todo el mundo, y por lo tanto deben de recibir miles de mails. Entonces surge el interrogante de si efectivamente lo van a ver, si lo van a filtrar o no, porque no está relacionado al objeto, digamos, para el cual está destinado ese correo, sino que estamos hablando de una medida cautelar que no tiene digamos, tiene otro objeto, es diferente. Entonces podía tranquilamente contestarse negando o rechazando. También podía ser que la misma empresa lo redireccione internamente al departamento de legales o conteste otra cuestión. Entonces ahí surgían varios interrogantes de cómo concretar esa notificación. La verdad que es interesantísimo esto. ¿Y tenemos idea de esto cómo se terminó resolviendo? Si la compañía, si Binance tomó nota, respondió, ¿tenés algún dato que sea de utilidad? Justamente esta semana hubo una resolución respecto. Supimos que justamente cuando se notificó a ese correo electrónico, la empresa contestó que esa no era la vía, sino que debía canalizarlo a través de un formulario web que tenían ellos, exclusivamente destinado a requerimientos de autoridades, ya sea de cualquiera de los poderes oficiales, digamos, de un país, no solamente el judicial. Y bueno, habiéndolo hecho a través de esa vía, contestó con posterioridad que no existían cuentas a nombre, digamos, de esa persona, entonces no iba a poder concretar el embargo. Entonces finalmente no se pudo concretar la medida por la inexistencia de cuentas a nombre, digamos, de esa persona. Pero bueno, justamente eso también viene de la mano de algunos faltantes que había en la resolución, porque en la resolución se identificaba solamente a una persona con nombre, apellido y quit, que para empezar, algunas de las compañías de exchange no aplican, digamos, el protocolo de Know Your Customer, entonces no identifican, no están anónimos los usuarios, entonces no se puede saber en definitiva quién está detrás de las cuentas. En el caso de Binance, sí, porque a partir de 2021 empezó a aplicar esta política para prevención de lavado de activos, entonces identifican con credenciales reales a los usuarios detrás de las cuentas, entonces con el nombre y apellido sí podían identificar si había cuentas de él o no. Pero la resolución hubiese sido buena que, por ejemplo, identifique el address
o el ID del usuario, entonces se puede concretamente saber qué cuenta es la que se pretende embargar. La resolución en general fue muy amplia, hacía referencia a cualquier tipo de cuenta que exista o fondos que existan, y no concretaba respecto de una en particular. Ahora, yo como acreedor, tengo la posibilidad de conocer el ID de mi deudor, si quiero tomar un Difícil. embargo en Binance, digamos, ¿tengo la forma de conocer el ID del deudor? Me parece que lo veo medio complicado. Justamente por eso es que creo que se hizo así, digamos, como más amplia, porque justamente falta información. Pero bueno, Claro. también podría haber hecho una investigación previa o pedir un informe previo antes de concretar la medida, para saber este tipo de información. En definitiva, digamos, igual cómo se hizo, tuvo, digamos, una respuesta, lo que es de destacar, porque la compañía tranquilamente podría haber usado esas excusas u otras para no contestar o lo que fuera, pero en este caso sí contestó y es como que toma razón del embargo, pero al no existir cuentas no lo puede concretar. Y vos que sos un experto en derecho procesal civil, ¿no? Este caso escrito. Te pregunto, ¿no? Notificar un embargo vía email, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿Podría la parte, digamos, demandada, podría llegar a cuestionar ese embargo por un defecto formal? ¿Cómo lo ves eso? Desde ese punto de vista, creo que actualmente con las nuevas tecnologías los jueces tienen que adaptarse, y justamente ahí entra en juego el principio de adaptabilidad de la forma. Entonces, nosotros ahí como jueces, en el caso de esta jueza, perdón, ella evaluó, digamos, que la forma más correcta o más rápida de poder hacer la efectividad, hacer con efectividad, digamos, el embargo, era por vía del correo electrónico, que plantea un montón de dudas, pero a su vez hacerlo por la vía tradicional de un exhorto llevaría mucho tiempo y en el caso de que hubiera una cuenta, efectivamente se podría frustrar el embargo. Entonces, en este caso se adaptó a las circunstancias y creo que estuvo bien, digamos, haberlo hecho por esa vía, porque hacerlo por la vía tradicional hubiese llevado mucho tiempo, no sabemos cómo pudo haber respondido la empresa. Además, ahí, al hablar de un ecosistema, o sea, de muchas empresas, si se hubiese dirigido el exhorto a una empresa en particular, quizá esa remitía a otra y se perdía varios meses en el ida y vuelta con el método tradicional. Entonces creo que la efectividad de la medida por vía de mail fue correcta, digamos, porque permitió, Pero digamos, no rápido digo, se... yo coincido contigo, me parece es más, me parece que el juez o la jueza estuvo muy bien en hacerlo bajo este mecanismo, pero creo que no nos quita la incertidumbre de que, digamos, el demandado plantee, ¿no es cierto?, en el juzgado algún tipo de cuestión formal que haga que el embargo termine siendo cuestionado, la decisión termine siendo apelada y así, ¿no es cierto?, empezamos en un looping de demoras procesales y lo que en la jerga se conoce como chicanas, y hacemos que esto, ¿no es cierto?, esté discutiéndose en tribunales durante, no sé, 1 o 2 años, y bueno, digamos, yo creo que ese riesgo me parece como que lo tenemos, ¿o qué opinas vos? Creo que sí, efectivamente el riesgo está y nunca creo que estamos exentos de eso, digamos, siempre se pueden hacer ese tipo de planteos, pero desde la pandemia hasta acá hemos visto que los jueces han aplicado justamente este principio de adaptabilidad de las formas y han permitido flexibilizar, digamos, justamente en ese sentido. Hemos visto, por ejemplo, las notificaciones a través de WhatsApp, o a través de otros medios virtuales en lo que es la pandemia y digamos, tuvieron acogida en lo que es la jurisprudencia en varios casos, no solamente en uno, digamos. Entonces creo que en ese caso los jueces se fueron adaptando, digamos, a las nuevas tecnologías y a la necesidad, digamos, de cada caso. No Y quita que se pueda, pero creo bueno, muy interesante lo que estás diciendo. Perdón, ¿cómo? que creo que no quita que se puedan hacer planteos, pero habla bien de la jueza arriesgarse, en este Sí, caso, para activizar la medida. no hay ninguna duda. Y hablando de adaptabilidad, hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que encontramos criptoactivos o moneda fiat y trabamos supuestamente el embargo, ¿no? Sí. ¿Cómo esto lo materializamos? ¿Cómo hacemos para que la moneda fiat o el criptoactivo quede embargado, vaya, digamos, a la cuenta del juzgado
Porque vos ahí planteás en tu paper también un aspecto operativo importante, que es que aun cuando hubieran habido fondos para embargar, es como que nos está faltando, ¿no es cierto?, un segundo paso, que es tener una cuenta, y esto además lo analizás desde la perspectiva de la resolución del Banco Central que dictó hace un mes, en el cual le prohíbe a las entidades financieras precisamente ofrecer, ¿no es cierto?, a los clientes, entre estos el Poder Judicial, para precisamente tener cuentas con criptoactivos, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, eso también es un tema que surge un interrogante muy fuerte ahí, porque como la resolución en sí es muy amplia y habla de fondos y este tipo de exchange justamente operan con criptoactivos, podía darse el caso de que se encuentre con una cuenta que tenga, por ejemplo, Bitcoin o tenga otras criptomonedas. Entonces, ¿cómo se iba a materializar eso? Porque la resolución pedía que los fondos se depositen en una cuenta bancaria judicial en el Banco Macro. Entonces, evidentemente, al ser una cuenta bancaria ya no iba a poder ser, digamos, concretada a través de criptoactivos, sino que iba a ser tener que mandársemos dinero fiduciario y por lo tanto mandar dólares o pesos o alguna otra moneda. Y en ese caso también no se especifica, digamos, cómo se va a hacer. Ahí hablamos de que si al mandar, digamos, la notificación a un correo electrónico, podemos hablar de la empresa que esté en el país o que esté en el extranjero. Si estuviera en el país, la transacción va a ser nacional. Si estuviera en el extranjero, la transacción es internacional y tiene una serie de pasos extras que, digamos, admiten mayor complejidad y mayores costos a la transacción. Entonces, todo eso no se analiza tampoco en la resolución, solamente se manda a depositar en la cuenta bancaria. Entonces, si habláramos, por ejemplo, de criptoactivos, tendríamos que cuestionar si la empresa, al verificar que, por ejemplo, tienes Bitcoin en la cuenta, si los tiene que congelar y esperar que el usuario los venda y ahí obtenga dinero fiat y lo remita, o si bien la empresa tiene que liquidar esas criptomonedas, digamos, en el momento. Entonces, ¿a qué cotización las liquida? ¿Cómo las manda? ¿El juzgado puede tener una wallet o no? Todas esas cuestiones se fueron analizando. Por ejemplo, respecto de la wallet, de que el juzgado abra una wallet o no, para este tipo de operaciones, digamos, en principio aparece como que no a priori, porque las cuentas bancarias de por sí fueron autorizadas en 2010 por el Banco Central y después fueron recepcionadas por los superiores tribunales de cada una de las provincias para permitir que se empiece a operar, digamos, con estas cuentas para facilitar las transacciones en los juzgados. Entonces, actualmente no existe ninguna comunicación del Banco Central que autorice crear estas cuentas en exchange. Tampoco los superiores tribunales han hablado al respecto, no hay reglamentación ni normativa. En el país no contamos con una normativa tampoco general, digamos, que trate el tema de los criptoactivos. Y por otro lado, como vos decías, la última resolución del Banco, perdón, la última comunicación del Banco Central que prohíbe la transacción de las entidades financieras con estos activos, lo que nos da un parámetro de que en principio no estaría de acuerdo con que se opere con estas monedas que no son de curso legal y que por lo tanto presentan un montón de inconvenientes. Bueno. Con lo cual, en el estado actual de las cosas, pareciera ser que para, digamos, trabar un embargo o hacer un criptoembargo, como bien vos lo titulaste en tu artículo, hoy, por lo menos hoy en Argentina, es un campo minado, es como llaman, mucha incertidumbre. Porque, repito, aun cuando hayamos encontrado criptoactivos en la cuenta, nos está faltando el paso más importante, que es cómo hacer ese embargo real y no teórico, ¿no? ¿Cómo hacemos para que ese embargo efectivamente ocurra? Y la verdad que, por lo que estamos viendo, es muy difícil materializarlo. Y me animo a decirte que, que la exchange creo que no estaba facultada ni autorizada a liquidar el criptoactivo y transformarlo en dinero fiat. La verdad que no está en sus facultades hacerlo, porque lo cierto es que vos estás liquidando un activo a un valor de cotización en un tema que está siendo discutido en tribunales, que supongamos puede haber sentencia a favor del deudor y resulta ser que liquidaste el activo a un valor de cotización hoy y el día que se resuelve el caso, supongamos, ese criptoactivo vale 4 veces más. Le provocaste un daño
al cliente, fenomenal, con lo cual, digamos, como exchange creo que te expones a un riesgo muy fuerte, con lo cual, digamos, yo lo único que puedo hacer como exchange es agarrar el activo. Hoy le llamamos criptoactivo, pueden ser lingotes de oro, es lo mismo. Tomá, yo te entrego los lingotes de oro, no te voy a liquidar el oro y entregarte los pesos. Yo te entrego el oro como embargo, ¿entendés? Entonces, la verdad que es un tema fascinante, súper interesante, y creo que, bueno, es un caso que por lo menos por todo lo que hemos conversado, nos deja un montón de enseñanzas. Así que desde acá, Sebastián, lo primero que te digo, te felicito por la nota, por el artículo. Me parece que tu aporte ayuda a abrir un poco los ojos, y de entender un poco dónde estamos parados cuando hablamos de criptoembargos, ¿no? Así que te agradezco que nos hayas acompañado, te agradezco tu tiempo, y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en algún otro paper que publiques y que podamos intercambiar ideas. ¿Te parece bien? Sí, bueno, te agradezco nuevamente el espacio y te agradezco lo que me decís, tus palabras. Yo creo que este caso en general, digamos, es muy, muy importante, es un precedente muy interesante, porque hay que destacar tanto la valentía del letrado que se animó a incursionar sin precedentes en una cuestión que no había, que dio ciertos puntapiés iniciales, digamos, y por otro lado la jueza que también receta esta medida, que si bien tiene sus limitaciones la resolución, y lo hemos destacado, creo que también marca un camino y va a permitir que a partir de ahí se estudie y se trate de profundizar. Nosotros desde este lado, pero también los juzgados cuando se presenten las medidas, para ver cómo efectivamente se pueda canalizar y cómo se pueda efectivizar, digamos, este tipo de cobro. Pero sí, es muy positivo, digamos, el antecedente. Sí, sí. Bueno, hemos conversado con Sebastián Onoco. Gracias, Sebastián, por acompañarnos, y nos encontramos en otro encuentro de Legal News. Hasta la próxima. Gracias a vos. Hasta luego.